Hola alumnos de cuarto medio del Instituto Politécnico. Estamos aquí elaborando y realizando ejemplos y revisión de la guía, que es la que van a tener que desarrollar ahora, y esperamos que les vaya bien y vamos a ir dando unos tips para que vayan desarrollando. Lo que nos corresponde ahora son las situaciones financieras y económicas. Más que nada nosotros tenemos que ver presupuesto y planificación, o sea, queremos ver cuánto es lo que una familia o nuestra familia gana y ver su planificación de qué manera va distribuyendo. Para así, de esa manera, aprender a organizarnos y repartir de mejor manera el presupuesto. Aquí tenemos el primer ejemplo. Eh, Esto no cuesta mucho realizarlo para ver el presupuesto que elaboró Camila. Tenemos que recibir una mesa 25.000, tenemos que también cuida a los hijos de una vecina, por lo cual recibe 20.000, y un regalo de su abuela por 10.000. Si nosotros simplemente sumamos esas cantidades, nos estaría dando una situación de 55.000 pesos que ella recibe. Al mismo tiempo, los gastos de ella van celular, cine, colación de colegio y un ahorro. Esto, si nosotros lo sumamos, obtenemos una cantidad de 33.500 pesos. Si ustedes se pueden dar cuenta, no es muy difícil desarrollar este tipo de balance que nosotros tenemos de nuestro presupuesto que obtenemos, que puede ser personal o puede ser familiar. Ahí podemos ver y contestar las preguntas que aquí aparecen sin mayor problema. Creo que ya anteriormente ya vimos calcular los ingresos de Camila, los sacamos, que son 55, los gastos del mes que tiene Camila, y la pregunta primera que ustedes deberían pensar es y desarrollar es, a fin de mes, ¿podrá ahorrar más y por qué? Los invitamos también a que ustedes elaboren su propio presupuesto personal. Esto va a ser con los gastos que ustedes tengan para desarrollar y pueden elaborar una tabla. Importante, cada vez que desarrollamos una tabla y ustedes vayan contestando ese tipo de preguntas, es ver si lo que nosotros generalmente tenemos son estas tres partes importantes. Si yo los ingresos son mayores que los gastos, entonces lo que yo tengo aquí es un superávit. Si los ingresos y los gastos son lo mismo, entonces tengo un equilibrio. Pero cuando ya los ingresos son menores que los gastos, entonces estamos hablando de un déficit, y aquí es donde se debe de tomar una toma de decisiones importantes para que esto no se produzca todos los meses. Van contestando las preguntas y vamos a conceptos más o menos importantes. Los gastos anteriormente que ustedes desarrollaron van en función del presupuesto familiar. Esto nos ayuda a controlar los gastos que ustedes tienen, eh, gastar de una forma inteligente, planificar un ahorro hacia el futuro y conocer la situación familiar, que puede ser individual o familiar. El ideal de esto es que ustedes vayan contestando estas preguntas que son abiertas para que vayan viendo qué es lo que va sucediendo con los gastos familiares. Si ustedes se dan cuenta, es dando estas definiciones anteriores, ustedes vayan viendo cuál creen que son las de mayor importancia y cuáles son las de menor importancia. Y compararla con los demás, con el gasto familiar, ¿qué es lo que sucede? ¿Tienen el mismo orden?
o en distinto orden y cuáles son los lineamientos en los que se pueden basar. Cuando nosotros pasamos al ítem 4, ya entregamos un ejemplo tal como anteriormente, donde se establece que una persona, en este caso, obtiene un sueldo de 515 en los gastos del mes y empezar a anotar las hojas de gastos que aquí aparecen en forma ordenada. Después clasificar, considerando que el mes es en base a 4 meses, o sea, 4 semanas que diga, y analizar los resultados. Todo eso tienen que irlo viendo ustedes del mismo ejemplo anterior, cómo se fueron desarrollando y de acuerdo al presupuesto. Ir contestando las preguntas abiertas, por ejemplo, ¿qué podrían cambiar de los gastos que realiza Mario? Una de las bases importantes es lo siguiente. Un estudio del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, habla sobre las encuestas de presupuestos familiares. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Tomaron grupos familiares y entrevistaron y vieron en qué es lo que gastaron. Ustedes lo tienen más claro, lo van a ver en la guía que ya está para descargar. Tenemos bienes y servicios directos, restaurantes, hoteles, y acá abajo aparecen los porcentajes de lo que se gasta generalmente. Estos fueron los datos obtenidos del 2018 y nosotros simplemente a la encuesta de presupuestos familiares le llamaremos EPF para poder determinar los gastos. Uno de los mayores porcentajes que se presenta es el 18,7, donde se tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas. Vamos a la siguiente, donde clasificamos con respecto a los gastos fijos, gastos variables necesarios, gastos variables no necesarios y gastos imprevistos ocasionales. Aquí hay algunas situaciones, por ejemplo, en gastos imprevistos y ocasionales, otro de lo que podemos nombrar es la situación de gastos médicos. No todos los meses se presenta una misma cantidad de gastos médicos y dependiendo de la cantidad de integrantes que tenga la familia. Vamos a borrar la parte de arriba y vamos a continuar. Por ejemplo, en gastos fijos también está considerado lo que tiene que ver con alimentación, bienes y servicios directos. En gastos variables necesarios tenemos las bebidas no alcohólicas, vestuarios y comunicación. En gastos variables no necesarios tenemos las bebidas alcohólicas, la recreación y cultura, restaurantes y hoteles. Si nosotros nos damos cuenta con respecto, aquí tenemos en gastos variables, cuando muchas veces piensan que restaurantes, hoteles, no necesariamente como son el asistir a esos lugares, sino que también el asistir a pasar a comer un completo, por ejemplo, pasa a ser un gasto variable no necesario, que también se gasta parte del presupuesto que uno tiene. Si nosotros bajamos, pueden ir contestando las preguntas a través del gráfico anterior, comparar estos gráficos, por ejemplo, con la situación de familia y observar las diferencias. ¿Qué gastos, por ejemplo, pueden cambiar? Una de las situaciones importantes tiene que ver con el sueldo mínimo en Chile. Hay personas que pasan el sueldo mínimo en Chile. ¿Y qué pasa con las personas que son jubilados?
En una familia pueden haber a lo mejor 2 a 3 personas que puedan estar trabajando, por lo cual ahí incrementa la cantidad de ingreso familiar. Si consideramos, esta es una persona, el ejemplo G, el desarrollo del ejercicio G, esta persona gana 288.000 pesos y pide calcular la alimentación diaria considerando los 30 días, que consiste de un adulto y 2 niños. Obviamente que la persona que gana los 288 es una persona adulta. ¿De qué manera lo desarrollaríamos? Volvemos al gráfico anterior. Sabemos que son 288.000 pesos y en el gasto anterior tenemos que alimentación y bebida equivale a un 18,7. ¿Qué voy a hacer? Los 288.000 pesos los voy a multiplicar. Como esto está en porcentaje, lo traspaso a número, que sería 0,1887. Y ahí pueden determinar lo que consume o debería consumir la familia de esta persona que vive con 2 niños, y podrán determinar cuánto es lo que gastan en alimentación y bebidas no alcohólicas, según los datos que establece este gráfico. Lo borramos, pasamos a la siguiente. En este tipo de guía existen gastos que ustedes tienen que determinar cuáles son los que son prescindibles y los que no son prescindibles. Un ejemplo, las bebidas alcohólicas y el tabaco, de nuestro punto de vista, debería ser un gasto no prescindible y cual se pueda distribuir una menor cantidad. De ahí vamos a la siguiente situación. Es muy importante porque Chile, en la medida que aumentan los sueldos en forma anual, se utiliza esto de aquí: índice del precio al consumidor, más conocido como IPC. Existe una canasta familiar, la cual ustedes van a investigar, que involucra esa canasta familiar en Chile, y se ve cuánto ha aumentado en un año aproximadamente. Aquí tenemos el 2018, tuvo un aumento de un 0%, para el 1 de enero tener un 0,1% de aumento. Después, en febrero, desciende un 0,3%. Esto se va calculando en forma mensual, el IPC, y nos permite determinar, durante 12 meses, determinar para ver cuánto deberían aumentar el sueldo, porque como aumenta la canasta necesaria familiar, nos permite que nuestro sueldo aumente con ese porcentaje o un poco mayor, para que alcance para toda la familia. Las familias se distribuyen, puede ser 2, 3, 4 o 5 personas, y el sueldo se debe de las personas que trabajen, se suman y se dividen por la cantidad total de personas que residen en esa familia, y ahí obtenemos otro concepto que es el per cápita. Que es la cantidad de dinero que debe distribuirse por cada una de las personas que integran el grupo familiar. Cuando ya tenemos eso, no se olviden investigar. Aparecen preguntas abajo sobre el IPC. Se plantea un nuevo ejemplo, un nuevo ejercicio, el cual ustedes tienen que ir considerando y contestando. Ahí aparece otro
otro ejercicio, el cual van contestando las preguntas que ahí aparecen. Rellenan la siguiente tabla con respecto a la variación la variación que hay. Un ejemplo, en el mes 1 la docena de huevos es 2.500, mes 2 3.000, y si nosotros vemos la realidad actual, creo que ampliamente ha superado. Aquí hay una diferencia de 500 pesos y vemos su variación porcentual de cuánto aumentó el cálculo de porcentaje, y van determinando los diferentes tipos de situaciones, van contestando las preguntas. Y por último, estamos entregando con el profesor Cristian y el profesor practicante Marcelo Ojeda nuestros números personales y nuestros mails para que se comuniquen con nosotros con respecto a los mails, entreguen el desarrollo de la guía anterior. Si tienen dudas, el mayor medio que se está utilizando en el liceo por una encuesta realizada por el profesor Nicky, el WhatsApp a través de los números telefónicos. Si tienen duda, déjenla, nosotros vamos a contestar todas las dudas que tengan, ya sea a través de escribiéndole o vía videollamada, para saber cuál es su duda y ir desarrollando de mejor manera esta guía para que ustedes la vayan entregando. El liceo implementó la situación de fechas donde nosotros vamos a estar en clase online. Aparece en la página del liceo para que también se comuniquen. Ahí están los diferentes profesores que les van a ayudar en la guía. Los invito a que trabajen de la mejor manera posible. Espero que toda su familia estén bien en casa, disfruten mientras tanto la familia, y trabajen también en las guías para que podamos tener después y comentar a la vuelta de clase. Me despido junto al profesor Cristian Pérez. Que les vaya muy bien. Nos vemos.